Andrea de la Vega, suscríbete. ¿Qué tal, amantes de lo aterrador? Sean una vez más bienvenidos a este su espacio, en donde contamos las mejores historias de terror, horror y miedo, que por alguna razón jamás se han contado antes. Sin embargo, aquí, en tu canal favorito, nos encargamos de buscar, encontrar y relatarte las mejores historias de terror, por lo que te invito a que te quedes para que escuches el siguiente relato. La aparecida. Esta historia de terror surgió en el siglo pasado en un pueblo del Estado de México. La gente cuenta que doña Panchita era una mujer muy trabajadora. Siempre intentaba salir adelante con todas las cosas que vendía. Ella tenía una hija y era madre soltera. En aquella época, ser madre soltera era muy complicado, y más para una mujer joven como doña Panchita. Se dice que crió a su hija hasta los 14 años, pero un día sus problemas emocionales y económicos se complicaron más. Así que la señora Panchita se sintió muy desesperada y sin más opciones se quitó la vida. Pronto, la noticia de que doña Panchita se había quitado la vida se extendió en todo el pueblo, y su hija Juanita estaba destrozada por la pérdida de su madre. Sin embargo, aquel dolor se hizo mucho más fuerte cuando fue a la iglesia del pueblo a pedir que se le hiciera una misa para darle santa sepultura al cuerpo de su mamá. Y en la iglesia le negaron este servicio, pues en aquellos años decían que a las personas suicidas no se les debía oficiar misa. Se dice que Juanita dijo: está bien, si no va a tener una misa mi mamá, yo le voy a organizar unos rosarios aquí en la casa con nuestros familiares. Y así lo hizo. Sin embargo, con lo que Juanita no contaba era que pronto se toparía con otra desagradable noticia, la cual aumentó más su dolor y también le causó mucho más enojo, pues cuando fue a pedir permiso al cementerio para sepultar el cuerpo de su mamá, también se lo negaron y le dijeron: lo sentimos mucho, Juanita, pero para las personas suicidas no hay lugar en el panteón. Juanita no lo podía creer y con un llanto desgarrador, el cual casi no la dejaba ni hablar, dijo: ¿cómo es posible que no me den un lugar para que descansen en paz los restos de mi madre? Ella siempre fue una mujer muy buena, que no se dieron cuenta que su vida siempre fue de trabajo y mucho sufrimiento, y no es justo que ustedes le nieguen el descanso de su cuerpo en el cementerio. Es increíble que mejor otras personas que fueron tan malas tienen ahora un lugar en el panteón para que su cuerpo descanse en paz, como el asesino de don Agustín. Era un hombre desalmado, perverso, y hasta antes de morir pidió que lo enterraran en la entrada del panteón, para que todos los que entraran lo pisaran y así ganar el perdón de Dios. Y a él le concedieron su última petición, y aunque está justo en la entrada del panteón, pero está dentro del camposanto, porque a mi madre no le quieren dar un lugar. Su bondad de ella no se compara con la maldad de aquel difunto. A pesar de los reclamos y llantos de Juanita, nadie se conmovió del dolor de aquella joven que solamente pedía un lugar para sepultar a su madre. En aquella época, los prejuicios eran más importantes que el dolor de aquella pobre mujer. Sin embargo, el cuerpo de Panchita se tenía que sepultar, y el lugar que les dieron fue un lindero que colinda con el cementerio, pero está en la parte exterior, y con gran indignación Juanita sepultó a su madre. Se dice que el cementerio se encontraba muy solo, rodeado de terrenos boscosos, y que la población era muy pequeña. Rara vez pasaban por el camino del cementerio o iban a este lugar. Sin embargo,
Con el paso de los días y los meses, doña Panchita empezó a manifestarse. Se cuenta que la difunta se sentaba en una piedra que estaba en la entrada del panteón en plena luz del día, y cuando las personas pasaban por ahí, se les manifestaba y les hablaba. Sin embargo, cuando se daban cuenta que era el espíritu de doña Panchita, se alejaban lo más pronto posible. Otras personas empezaban a rezar y hubo algunos valientes que sin acercarse a ella le hablaban para decirle: Panchita, vete de aquí. Tú ya no perteneces a este mundo y ya no nos asustes. Pero doña Panchita se seguía manifestando y hablándoles a las personas. Hasta que un día pasó un leñador que vivía en el monte y no conoció en vida a doña Panchita. Tampoco supo de la historia de su fallecimiento y su triste final. Aquella tarde, aquel leñador pasó frente al cementerio y de pronto escuchó que una mujer le hablaba. Psst, psst. Señor, venga, le quiero pedir un favor. El leñador se detuvo y le preguntó: dígame, señora, ¿qué se le ofrece? Quería pedirle un favor, que si le lleva estos 3 centavos a mi hija, y le podría decir que es lo único que tengo y que no le puedo mandar más. Claro que sí, señora. Deme las 3 monedas y su dirección para que se los lleve. Y el leñador se alejó sin tener la más remota idea que había hablado con un fantasma. Cuando el leñador llegó a la casa de aquella joven, le dijo: señorita, me manda su mamá. La encontré afuera del cementerio y me pidió de favor que le trajera estas 3 monedas. Ella dice que es lo único que tiene y que no le puede mandar más. Al momento de escuchar lo que el leñador le decía, Juanita se puso muy pálida y le dijo: señor, eso que usted me está diciendo no es posible, porque mi madre está muerta. La sepultamos ya hace varios meses. Y en ese momento, Juanita se rompió en llanto y solo pudo decir gracias. Entonces, el leñador en ese momento se dio cuenta que con quien había hablado era con el espíritu de una persona. Y sin más, se llenó de miedo y estaba muy impactado, pues no alcanzaba a comprender la experiencia que había vivido. De pronto, se empezó a sentir muy cansado. Las piernas le dolían e incluso los brazos. No podía moverlos sin que no le doliera un solo hueso. Se dice que con gran esfuerzo regresó a su casa y que aquel hombre iba delirando, que cuando llegó a su cama se recostó y a los 3 días de haber hablado con doña Panchita, falleció. Y se cuenta que después de que la joven recibió las 3 monedas de su madre, doña Panchita dejó de manifestarse en la entrada del cementerio. A veces entramos en un abismo de problemas y creemos que ya no hay más, que no hay salida, y algunas personas toman el camino fácil, como es quitarse la vida. Se cansan de luchar para resolver sus problemas y muchas veces su alma empieza a penar, pues la gente cuenta que dejarán de manifestarse en este mundo hasta que les toque el día de su muerte. Y bien, estimado suscriptor, ¿te gustó la historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que seas valiente. Me sigas en mis redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Y por supuesto, que te suscribas al canal para seguir viendo más historias como esta.